Buen día, hoy expondremos el capítulo 1 del libro Historia de la UNI, volumen 4. Los autores del libro son Sonia López Oría, Aide Boeda y Luis Quiñones. En este capítulo expondremos Gaela Sariñero, Alessandro Muguruza, José Juan de Dios y el que les habla Paolo Palacios. Este capítulo aborda el periodo clave en el que la Escuela Nacional de Ingenieros fue transitando progresivamente hacia convertirse en una universidad. Se enfoca en los cambios legales, administrativos y políticos que afectaron directamente a su estructura interna y a su autonomía. Ya, comenzamos con el 1.1, que vendría a ser hacia un perfil universitario de la Escuela Nacional de Ingenieros. Tras la dictadura de Óscar Benítez y en un contexto internacional marcado por la Segunda Guerra Mundial, el Perú retornó a la legalidad democrática. Básicamente, el gobierno de Manuel Prado Ugarteche impulsó una reforma educativa que culminó con la promulgación de la Ley Orgánica de Educación Pública número 9359, que básicamente otorgó a la Escuela Nacional de Ingenieros un estatus equivalente al de las universidades nacionales, ¿sí? Que vendría a ser en la fecha del 1 de abril de 1941. Ahora, en la ENI pasó a formar parte del Sistema Oficial de Educación Superior, gozando de autonomía pedagógica, administrativa y económica, y se la incluyó como una de las instituciones autorizadas para otorgar títulos a nombre de la nación. Aunque no fue integrada a la Universidad de San Marcos, se le reconoció una estructura académica y de gobierno similar a la universitaria, básicamente con especialidades como construcciones civiles, minas, mecánicas, electricidad, arquitectura, sanitaria, química e industriales. Ahora, el tema de los estudiantes de la ENI debían cumplir requisitos de ingenieros, o mejor dicho, un requisito de ingreso, perdón, similares a los universitarios, pero su régimen académico era más existente, ¿no? En términos de gobierno, se reemplazaron, se podría decir, el Consejo de Perfeccionamiento y adicionalmente el consejo directivo por una junta de profesores, básicamente similares a las universitarias, y el director era elegido por esa misma junta. Ahora, en la ley 9889, que vendría a ser fundada en el 1944, introdujo cambios en el gobierno institucional, creando un consejo superior presidido por el mismo, o mejor dicho, por el ministro de Educación, que pasó a elegir el director. Esta medida aumentó el control del Estado sobre la ENI, aunque mantuvo la estructura académica similar a la universitaria. Ahora, no olvidar, porque no es un dato menor, que ese mismo año se aprobó un reglamento interno que reafirmó la autoridad del Consejo Superior. Definió básicamente las funciones del director y estableció secciones especiales en lugar de facultades. Recordar también que cada sección tenía una comisión encargada de coordinar los programas de estudio. Ahora, dicho esto, se podría decir en un breve resumen, vendría a ser que a partir de 1941 la ENI adoptó un perfil claramente universitario, sin perder su identidad como institución técnica especializada. Ahora, no dejar de lado que su transformación se enmarcó en un contexto nacional e internacional de modernización educativa, institucional y política. Bueno, ahora sí, hablando sobre el tema de los vientos federativos y la derogación del estatuto, básicamente describe el proceso de debate y resistencia de la Escuela Nacional de Ingenieros de Perú frente a la imposición de una federación con la Universidad de San Marcos, ¿no? Durante la segunda mitad, en los años prácticamente 40, en el contexto del Estatuto Universitario 1946, impulsado por el APRA, aunque dicho estatuto aseguraba autonomía para las instituciones federadas, básicamente la interpretación y aplicación real por parte de San Marcos implicaba una subordinación, lo que generó rechazo de la escuela. Ahora, los puntos claves, creo yo, vendrían a ser, por ejemplo, el contexto político, las renuncias y tensiones, resistencia institucional, por ejemplo, acuerdo frustrado, propuesta de universidad técnica y transición, por ejemplo, de facto hacia el estatuto universitario. Por ejemplo, hablando sobre el punto de contexto político, que es uno de los más importantes, el APRA dominaba el Congreso y colocó a Luis Alberto Sánchez como rector de San Marcos, facilitando intentos de anexión y prácticamente de otras instituciones mediante una federación regulada por el Consejo Universitario. Ahora, con el tema de lo que es renuncias y tensiones, la presión de San Marcos motivó la renuncia del director Enrique Góngora y subdirector Ricardo Valencia,
Dicho esto, prácticamente el acuerdo frustrado fue, aunque San Marcos aceptó los términos propuestos por la escuela, el proceso fue interrumpido por el golpe de Odría en 1948, que derogó el estatuto universitario. Ahora, hablando sobre el tema de la transición, a pesar de seguir siendo una escuela, entre comillas, dicho esto, entre 1945 y 1948 se configuró internamente como una universidad. Se organizó, por ejemplo, en departamentos, se amplió la participación de alumnos, se defendió la libertad de cátedra y se fortaleció su autonomía frente al Estado. Esto básicamente vino previo a una resistencia institucional. La escuela aceptó la federación formalmente, pero insistió en mantener su autonomía. Se exigió que cualquier negociación reconociera a la escuela como universidad y que ambas partes fueran iguales. Bueno, dicho esto y añadiendo lo que habíamos hablado en el PPT pasado sobre la derogación del estatuto, también indicarles que tras la inauguración de la dictadura de Manuel Ladría, como les había comentado, se derogó el estatuto universitario Ley 10555 mediante el decreto de Ley 11003 que fue hecho en abril de 1949, perdón, justificando que dicho estatuto había sido influenciado por el demagogismo del régimen anterior y había perjudicado el rendimiento académico. Ahora, las consecuencias principales, ¿cuáles fueron? Por ejemplo, un punto es que se eliminó la participación estudiantil con voto en el gobierno de la escuela, limitándose solo prácticamente a voz sin voto. Otro punto fue, por ejemplo, eh, cuando se restableció el gobierno a manos del director, quienes asumían funciones equivalentes a las de rector y consejo universitario, que era como el director, perdón, y la junta de profesores. Ahora, otro punto muy importante se podría decir es que se suprimió el Consejo Superior y los artículos que permitían incorporar la Escuela San Marcos y que requerían profesores peruanos de nacimiento. La estructura también departamental con funcionamiento, consolidando su autonomía interna y tendencia a la descentralización. Dicho esto, se creó una comisión para conciliar los antiguos reglamentos con las nuevas normas, pero no se publicó ningún reglamento definitivo. Ahora, en 1949, no olvidar este punto por favor, se fundó el Colegio Preingeniería como academia preuniversitaria operando hasta 1964. Ahora, básicamente hablando justamente de esta PPT que es en la escuela, de la escuela a la universidad, el director Manuel Llosa describió a la escuela como una federación de departamentos especializados, bajo una dirección unificadora, destacando, por ejemplo, el equilibrio entre autonomía y coordinación institucional. Ahora, en 1950, ya, básicamente a mediados, ¿ok? En el contexto del fin del régimen de Odría y una reactivación democrática, la Escuela Nacional de Ingenieros vivió un proceso de transformación institucional, básicamente hacia dónde. Básicamente su punto era convertirse en una universidad. Esa transición respondió a demandas sociales más amplias y básicamente eh, un pequeño lío, se podría decir, entre nuevos sectores sociales y políticos. Y prácticamente eso cortó la necesidad de una educación superior más integral. Bueno, ahora a mediados en 1952, la Junta de Profesores propuso al Estado la creación de una carga, o mejor dicho, algo que pueda ser motivador para la universidad, planteando principios de autonomía, derechos y deberes de alumnos, profesores y autogobierno, ¿correcto? Ahora, en 1953 se promulgó la ley 11956. Ahora, ¿qué pasó con esa ley? Básicamente autorizó a una comisión para elaborar un nuevo estatuto universitario, lo que impulsó debates sobre la reforma educativa y la función universitaria. Ahora, dicho esto, mientras algunos profesores y autoridades defendían una visión técnica, se podría decir que la disciplina y la formación profesional, los sectores estudiantiles, académicos, propusieron, ¿no?, un enfoque universitario más amplio que incorporaba el tema de investigación, seminarios, humanidades y el pensamiento, se podría decir, del de Alberto Lleras Camargo, que fue un invitado en 1955, que si no me equivoco fue del país de Colombia, era un colombiano, reforzó una visión humanista y nacionalista de la educación técnica, ¿no? En este ambiente y con el impulso de estudiantes y docentes, la idea era prácticamente convertir, mejorar, dicho esto, ¿no?, la escuela de universidad. Entonces, ¿qué pasó? Que con eso ganó fuerza, concretándose ese mismo año en 1955.
marcando el cierre de una etapa como escuela técnica y el inicio de una nueva universidad prácticamente con una visión integral. Bueno, ahora hablando prácticamente, se podría decir los retos y compromisos, ¿no? La universidad prácticamente fue, entre comillas, no fue así como un producto entre 1950 y 1960. El proceso de transformación institucional de la Escuela Nacional de Ingeniería hacia una universidad no fue un producto del azar ni de la voluntad de una sola persona. Prácticamente fue un resultado en grupo, se podría decir, en una unión entre, por ejemplo, el político, jurídico y academia particular. Esta década básicamente que fue entre 1950 y 1960, como le comentaba, abarca desde el segundo gobierno de Manuel Odría hasta el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Que fue un periodo de reformas y modernización del Estado peruano, eh, que si no mal recuerdo, fue donde prácticamente especializaron al universitario, que fue un objeto de importantes debates y propuestas de reforma. Desde este punto de vista jurídico, el marco normativo que regulaba la educación superior en el Perú estuvo marcado por la ley orgánica, ¿no? Que fue en 1941. Ahora, ¿qué pasó con esto? Prácticamente el concepto universidad, entre comillas, estaba en proceso de redefinición, o sea, ya que la mayoría de las universidades tradicionales ofrecían una estructura de enseñanzas profesional sin una clara orientación, dicho esto, hacia la investigación, por ejemplo, científica, de la autonomía plena, exige una ideal universitaria prácticamente moderno. O sea, ¿qué quiere decir? Que van a prácticamente a modernizar el tema de las universidades, del estudio, ¿no? Ahora, en contexto a esto, fue fundada en 1876 como institución de formación técnica especializada en ingeniería. Ahora, lo que fue el tema en principal fue que prácticamente buscó posicionarse como un centro de formación superior, con las características de una universidad moderna. Estas inspiraciones se manifestó en varias iniciativas de reforma, que prácticamente fue la interna, fue la ampliación de sus programas académicos y el fortalecimiento, perdón, prácticamente de su cuerpo de los docentes de profesores de alto nivel, ¿no? Así como les había comentado en el texto anterior. Ahora, el tema del debate sobre que debía ser universidad en el Perú, que vendría a ser a mediados del siglo XX, fue por tanto un espacio de disputa, se podría decir, entre distintos modelos. El modelo clásico de la universidad humanista y el modelo técnico-científico orientado a las demandas del mercado y del Estado, ¿no? En ese escenario, básicamente, el ENI se transformó en una universidad prácticamente que culminaba normalmente en 1961, que fue con la creación de la Universidad Nacional de Ingeniería. Debe entenderse a esto como parte de un proceso más amplio de redefinición institucional, que fue impulsado por la élite técnica que buscaba modernizar las enseñanzas de la ingeniería y posicionarla en el centro prácticamente del proyecto nacional de desarrollo. El Decreto Ley 17.437 y el Estatuto General de la Universidad Peruana. El Decreto Ley 17.437 fue promulgado en 1969 por el gobierno militar. Estableció un sistema universitario unitario que integraba a todas las universidades del país, con el objetivo de alinearlas al desarrollo nacional y evitar la dispersión institucional. Este sistema estaba centrado en la planificación educativa y la funcionalidad de la universidad, hacia el modelo de desarrollo del régimen. Fue modelado por los decretos y leyes 17706 y 17833 para incluir una mayor democratización en la elección de autoridades universitarias. El Estatuto General de la Universidad Peruana de 1969 concretó estas disposiciones en normas operativas, enfatizando el desarrollo nacional, la formación integral con sentido ético y la proyección social. Aunque pretendía democratización, mantenía un carácter centralista y funcionalista que generó tensiones entre el gobierno y las universidades. El Decreto Ley 19.326, la Ley sin Estatuto. El Decreto Ley 19.326, promulgado en 1972, intentó llevar a cabo una profunda reforma educativa, aunque consolidó el sistema de la universidad peruana y reafirmó su autonomía normativa, académica, económica y administrativa, generó una situación legal ambigua,
porque el Estatuto General que debía acompañarlo nunca fue aprobado oficialmente. Así coexistieron una ley sin estatuto y un estatuto sin ley, lo cual provocó una crisis normativa prolongada. Esto permitió el surgimiento de grupos de poder internos en las universidades y debilitó la institucionalidad. La situación se mantuvo hasta la aprobación de una nueva ley universitaria en 1983. La voluntad del sistema. En este apartado vamos a examinar cómo el gobierno militar de 1968, influenciado por los principios de la Reforma Universitaria de Córdoba, intentó reconfigurar la universidad como un sistema alineado con los intereses del Estado. Esta reorganización respondió a un enfoque funcionalista y planificador, buscando que las universidades actuaran como instrumentos del proyecto revolucionario del gobierno. Se instauró una nueva estructura vertical, jerárquica y centralizada, con instancias de gobierno a nivel nacional, regional e institucional. Aunque incorporaba ciertos elementos del discurso reformista, como la participación de estudiantes y docentes en los órganos de gobierno, en la práctica esto fue limitado y controlado. La voluntad del sistema perseguía consolidar una universidad subordinada a los objetivos del Estado, más orientada al control y eficiencia que a la autonomía y el pensamiento crítico. Este modelo dificultó la vida democrática interna en las universidades y acentuó la tensión entre la comunidad universitaria y Estado, en un contexto de creciente conflictividad social-política. Además, el diseño institucional propuesto pretendía homogeneizar la enseñanza restringiendo la universidad académica y reduciendo la posibilidad de debate plural. Las universidades dejaron de ser espacios autónomos de producción de conocimiento para pasar a convertirse en instrumentos de reproducción ideológica del régimen. Esta orientación afectó profundamente la identidad universitaria, debilitando el compromiso con la investigación libre y crítica social. Ahora pasamos a los aspectos positivos. Como primer aspecto positivo, encontramos transformación hacia un perfil universitario. En 1941, con la promulgación de la Ley 9359, la Escuela Nacional de Ingenieros fue incorporada formalmente al régimen universitario, lo cual significó un reconocimiento legal de su rol académico. Este cambio le otorgó autonomía pedagógica, administrativa y económica, igualándola en derechos y deberes a las universidades existentes en el país. Es un punto positivo porque marca el inicio de un proceso de consolidación institucional y otorga a la escuela una estructura sólida y comparable a las universidades nacionales. Como segundo aspecto, nos encontramos con proceso interno de reforma. Con el Estatuto Universitario de 1946 se inició una reforma importante dentro de la escuela. Se reemplazaron las secciones por departamentos, se introdujo la junta directiva con representación estudiantil y se promovió la categorización docente. Esto fue clave porque fortaleció el cogobierno y democratizó la toma de decisiones internas. Es un aspecto positivo porque permitió una mayor participación de la comunidad universitaria y adaptó a la institución estándares más modernos de gestión educativa. El tercer punto es defensa de la autonomía frente a San Marcos. Durante las discusiones sobre la federación con la Universidad de San Marcos, los docentes y los alumnos de la escuela defendieron su autonomía institucional, argumentando que una federación solo era válida entre iguales. Esta defensa fue firme y coherente e incluso se llegó a plantear que la escuela fuera reconocida como rango universitario. Es un punto positivo porque muestra la consistencia institucional y el compromiso por preservar la independencia académica y administrativa. Como cuarto aspecto positivo, tenemos consolidación de identidad universitaria. Aunque jurídicamente seguía siendo una escuela, en la práctica ya funcionaba como una universidad. Su estructura por departamentos, la organización interna, la presencia de órganos de cogobierno, la participación estudiantil y el enfoque de investigación y formación profesional la acercaba mucho al modelo universitario. Además, en 1947 se propuso por primera vez darle estatus legal de universidad, aunque en ese momento la idea fue considerada prematura. Esto demuestra una evolución continua hacia una identidad universitaria sólida. Como último aspecto positivo, tenemos transformación en la Universidad Nacional de Ingeniería, que se dio en 1955. Gracias a un proyecto impulsado por docentes, alumnos y autoridades, se aprobó la Ley
que convirtió legalmente a la Escuela Nacional de Ingenieros en la Universidad Nacional de Ingeniería. La nueva estructura permitió crear facultades, elegir autoridades como rector y decanos, y organizar la universidad según lo dispuesto por la ley universitaria. Esta transformación legal reconoció lo que ya existía en la práctica y marcó un punto de madurez institucional decisivo. Les hablaré sobre los aspectos negativos que fueron encontrados en el capítulo 1. Uno de ellos fue justamente con los conflictos por la anexión a San Marcos. Eso sucedió en la década de los 40, cuando hubo un intenso debate sobre si la Escuela Nacional de Ingenieros debería ser parte de la Universidad de San Marcos. Muchas autoridades del gobierno y algunos sectores del estudiantado estaban a favor, pero dentro de la escuela había profesores y alumnos que también defendían la autonomía de Leni. Esto generó muchos conflictos internos, divisiones y malestar institucional, provocando la renuncia de muchos cargos. Luego está la derogación del estatus universitario. Esto ocurrió durante el gobierno de Manuel Odría. En su toma de poder anuló el estatus universitario en el año 1946, la cual era considerada reformista y democrática. La dictadura lo justificó diciendo que el estatuto había sido producto de la influencia demagógica del régimen anterior, y con ello se habían eliminado muchos avances como la participación estudiantil en el gobierno universitario y se regresó a esquemas autoritarios, prestando autonomía a las universidades. Dentro de los aspectos negativos también se encontraron cosas algo complicadas, por ejemplo, que hay mucha falta de conservación documental. Muchos documentos que relatan la historia de la universidad han sido, o sea, no se han encontrado en un buen estado, incluso hubo una pérdida de datos, justamente porque no ha habido una carencia, un descuido, provocando estos vacíos de registros históricos de la universidad, afectando el labor de la investigación de los autores de esta obra. Luego está la crisis institucional, que fue bajo la dictadura militar, donde la UNI pasó por una etapa de crisis sostenida. La institución perdió el dinamismo reformista de años anteriores y se vio afectada por una inestabilidad política y normativa. Esta crisis, la crisis fue institucional, pero también fue un reflejo de un proceso de descomposición y recomposición de la sociedad, la economía y las culturas peruanas.